Cuando el ejército cartaginés descendió de los Alpes, Roma creyó ver un presagio, un anuncio oscuro que provenía de los límites del mundo. Nadie imaginaba que aquel general, desgastado por la nieve y el sacrificio, pudiera estar de pie en Italia con un ejército dispuesto a luchar. Pero allí estaba, y los galos del Valle del Po, al ver a los hombres que habían sobrevivido a la cordillera más temida del continente, comprendieron que los dioses protegían a ese extranjero. Se unieron a él con fervor. Para los romanos, el enemigo había dejado de ser un rumor. Era una realidad que avanzaba con el peso del destino. Roma respondió como Roma sabía hacerlo, enviando legiones. El cónsul Publio Cornelio Escipio, que había intentado interceptar a Aníbal en la Galia, regresó rápidamente por mar a Italia. Reunió tropas en el norte, decidido a contener al invasor antes de que sus aliados galos pudieran multiplicar su fuerza. Polibio narra el choque inevitable. La batalla del Ticinus, un combate menor, pero simbólicamente monumental. Allí, en un campo abierto, Aníbal demostró que su caballería númida era un arma casi sobrenatural. El encuentro fue breve. Los romanos, confiados en su infantería pesada, avanzaron sin percibir la maniobra envolvente que Aníbal había preparado. En cuestión de minutos, la caballería cartaginesa rodeó a los romanos, desmontó su formación y sembró el caos. El propio cónsul Publio Escipio fue herido. Solo escapó gracias al heroísmo de su hijo adolescente, el joven que más tarde se convertiría en Escipio el Africano, el futuro rival de Aníbal. Así, la historia unía a dos destinos en un campo de batalla menor, anticipando un duelo que definiría el mundo. Roma, alarmada, envió al segundo cónsul, Tiberio Sempronio Longo, un hombre impetuoso, seguro de sí mismo, ansioso por conquistar una gloria rápida antes de que su mandato expirara. Polibio lo describe como valiente, pero dominado por una ambición peligrosa. Sempronio llegó al norte con un ejército fresco y numeroso. Quería destruir a Aníbal cuanto antes, y Aníbal lo sabía. El general cartaginés, aunque victorioso, tenía un ejército exhausto por la campaña alpina. Necesitaba tiempo. Necesitaba debilitar al enemigo sin arriesgarse a una batalla frontal prematura. Por eso comenzó una guerra de desgaste, hostigamiento, cabalgatas númidas, movimientos inesperados, saqueos calculados que irritaban a los romanos. Sabía que Sempronio actuaría impulsivamente y sabía también que el invierno estaba acercándose. El campo se volvió un mar de barro, las temperaturas descendían, la lluvia se convertía en hielo, y en medio de ese clima cruel, el general cartaginés preparó el terreno para su primera gran victoria en Italia. El río Trebia corría helado, casi inmóvil en su superficie por la escarcha. Aníbal entendió que la naturaleza sería su aliada. Colocó a su hermano Magón con una fuerza de élite, 1000 infantes escogidos y 1000 jinetes, ocultos en un barranco cercano al río. El frío haría el resto, entumecería a los romanos, debilitaría su movilidad, haría más lenta su reacción. Al amanecer, ordenó a su caballería númida provocar a los romanos, atacarlos, simular confusión, huir fingiendo desesperación. Sempronio, exactamente como Aníbal esperaba, mordió el anzuelo. Sin desayunar, sin dejar que sus tropas encendieran fuego o recuperaran calor, ordenó a toda su infantería cruzar el río helado para perseguir a los supuestos fugitivos. Los legionarios sintieron el agua gélida treparles por las piernas como puñales. Su aliento se convertía en vapor espeso. Las capas se empaparon,
Los escudos se volvieron más pesados, los músculos más torpes. Cuando finalmente alcanzaron la otra orilla, temblaban, con la piel amoratada por el frío. Allí los esperaba el ejército de Aníbal, perfectamente alimentado, calentado, aceitado con aceite para resistir el invierno. Una muralla humana, compuesta por íberos, galos, libios y elefantes, observaba el sufrimiento romano con serenidad implacable. Entonces comenzó la batalla. La infantería cartaginesa avanzó con firmeza. Las alas de caballería envolvieron a los romanos desde los flancos, y cuando el centro enemigo comenzaba a estirarse, cuando sus filas temblaban por el frío y el agotamiento, apareció el golpe maestro, la emboscada de Magón desde la retaguardia. Miles de romanos quedaron atrapados entre tres fuegos. El desastre era total. El Trebia se convirtió en un río de sangre. La nieve, caída durante la noche, se teñía de rojo. Los gritos se mezclaban con el bramido de los elefantes y el choque de hierro contra hierro. Sempronio escapó apenas con un puñado de hombres. La mayor parte del ejército romano quedó destruida. Polibio afirma que esta fue la primera verdadera prueba del genio estratégico de Aníbal en suelo italiano. No solo venció, eligió el terreno, el clima, el momento y la psicología del enemigo. Cuando terminó la batalla, el invierno se abatió sobre el valle del Po con fuerza implacable. Aníbal permitió que sus hombres acamparan, que curaran heridas, que celebraran el triunfo. Pero él no celebraba, estudiaba mapas, conversaba con exploradores, planeaba los siguientes pasos. Sabía que Trebia era apenas el comienzo. Roma, aunque herida, era un monstruo de recursos, de disciplina, de voluntades unidas por el Senado, y ese monstruo no descansaría. Mientras las hogueras cartaginesas iluminaban la noche helada, el general Barca miró hacia el sur, hacia el corazón de Italia. Sabía que dos batallas más lo esperaban, batallas colosales que quedarían grabadas para siempre en la memoria de la humanidad, batallas que definirían su nombre, batallas que pondrían a Roma de rodillas. Trebia había sido la apertura, pero lo que vendría después sería grande, sería terrible, sería legendario.